La historia comenzó en una planta procesadora de pollo en Illinois. Allí, una de las gallinas, destinadas a convertirse en nuggets, contrajo un misterioso virus. Y peor aún, ese lote de nuggets se entregó directamente a la cafetería de la escuela primaria local. A mediodía, una desafortunada niña llamada Shell comió uno de los especiales del virus. Mientras tanto, nuestro protagonista, Clint, hacía su entrada. Era un novelista fracasado de Nueva York, un hombre que soñaba con ser escritor, pero hasta su madre detestaba sus historias. Sin opciones, volvió a su pueblo natal, Fort Chicken, y decidió aceptar un trabajo de profesor sustituto en su antigua escuela primaria solo para sobrevivir. Apenas llegó a la puerta de la escuela, el guardia de seguridad, Rick, se le acercó intentando comprarle drogas. Clint, confundido, dijo: «Amigo, soy maestro, no vendedor». Tras quitarse por fin a Rick de encima, descubrió que su coche había sido bloqueado por el profesor de educación física, Wade. Para colmo, alguien había escrito una palabrota en su ventana. Clint miró alrededor y vio a un montón de niños salvajes corriendo descontrolados, maldiciendo, peleando, gritando. Parecía menos una escuela y más un mini manicomio. Entró a la oficina y conoció al subdirector, Sims, un tipo chapado a la antigua que creía firmemente que los niños debían regresar a la era predigital. Sims confiscó el teléfono de Clint, declarando con orgullo que ese era un campus sin teléfonos donde tanto profesores como alumnos debían experimentar una infancia real. Cuando Sims intentó entregarle un mapa de la escuela, Clint lo rechazó con una sonrisa y dijo: «Yo iba a la escuela aquí». En la sala de profesores, Clint conoció a un grupo de docentes excéntricos, cada uno más extraño que el anterior. La profesora Rebecca llevaba un botón de pánico que llamaba automáticamente a la policía si alguien la tocaba. El profesor de educación física, Wade, se comportaba como un completo payaso, mientras que el profesor de educación sexual, Doug, era dolorosamente torpe en situaciones sociales. También estaba una profesora llamada Tracy, que claramente aún no encontraba el valor para salir del armario. Clint escaneó el lugar, no encontró a nadie interesante y fue directo a hablar con su amor de siempre. Los intercambiaron unas palabras cálidas y, justo cuando el ambiente empezaba a volverse romántico, Wade volvió a aparecer. Los tres empezaron a hablar de la novela de Clint, una historia sobre un hombre que compra un barco embrujado. Wade inmediatamente le echó un jarro de agua fría. «Bro, alguien ya escribió esa historia». Después de que Wade se fue, Lucy acompañó a Clint a su aula. En el camino, Clint se quejó de que Wade era un imbécil. Lucy solo sonrió y dijo: «Es mi novio». Clint se quedó helado en el sitio, con la cara gritando pura vergüenza. Durante la clase, un chico llamado Patriot y su amigo Dink comenzaron a burlarse de Shell, cuyo rostro se había llenado de extrañas ampollas. Clint intentó de todo para hacer divertida la clase, pero Patriot se negó a cooperar, llegando incluso a sacar su teléfono en mitad de la lección. Cuando Clint lo reprendió, el mocoso amenazó: «Si me tocas, diré que intentaste manosearme». Clint se enfadó, pero se obligó a contenerse. Al fin y al cabo, se dio cuenta de que Patriot era el mismo niño que había escrito la palabrota en su coche esa mañana. Decidiendo ignorar a esos pequeños demonios, Clint les pidió a los alumnos que lo ayudaran a leer el borrador de su novela. Fue entonces cuando el chico callado, Kelvin, levantó la mano, listo para leer. Pero Patriot volvió a intimidar a Shell. Estiró la mano para tirarle de las coletas, pero cuando tiró, de algún modo, le arrancó un trozo del cuero cabelludo junto con ellas. Shelly se desquició al instante, saltó sobre Patriot y lo mordió en la cara. Clint se lanzó a separar la pelea, pero Shell también lo arañó. Rugiendo como un animal salvaje, Shelly salió disparada del aula. Clint arrastró a toda prisa al sangrante Patriot a la enfermería. Mientras tanto, el guardia Rick por fin consiguió su alijo de hongos mágicos y empezó felizmente a viajar sentado en su coche. En el recreo, Clint volvió a la sala de profesores y le contó a Lucy la escena terrorífica que acababa de ocurrir. En otro lugar, Dink enfrentó a Shell preguntándole por qué había atacado a Patriot, pero Shell se abalanzó y también lo mordió. El patio se sumió en el caos total. Wade, mientras tanto, solo notó que Lucy y Clint se reían juntos cerca de la cancha de baloncesto, lo que lo puso instantáneamente celoso. Poco después, Rick se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Vio a un niño infectado comiéndose a su propio padre. Preso del pánico, llamó al subdirector Sims para reportarlo. El problema era que Rick seguía colocadísimo y ni siquiera podía formar una frase completa. Aún así, Sims decidió comprobarlo. Pero en el momento en que salió, un enjambre de niños infectados se le echó encima y lo destrozó. Al mismo tiempo, el infectado Patriot se volvió cada vez más feroz y se coló en la oficina del director. De vuelta en la sala de profesores, Rebecca, aterrada, presionó su botón de pánico. Wade por fin se dio cuenta de lo grave que era todo y condujo a todos al interior del edificio para refugiarse, apenas logrando cerrar con llave a los niños rabiosos afuera. Mientras tanto, Patriot causó estragos en la oficina, cortando todas las líneas telefónicas. Minutos después, el sheriff Dave llegó a la escuela.
pero cuando trató de calmar a uno de los niños, el niño le arrancó de un mordisco el dedo. Gritando de dolor, Dave saltó a su coche y se marchó, solo para descubrir a un niño infectado escondido en el asiento trasero. Segundos después también encontró su fin. Al darse cuenta de que la policía era inútil, Wade decidió tomar cartas en el asunto. Pero justo entonces, Patriot los emboscó. Clint fue aplacado por Patriot. Rebecca sacó inmediatamente su gas pimienta y se lo roció en la cara a Patriot. Aturdido y furioso, Patriot se volvió y atacó a otro profesor. Ambos forcejearon violentamente y acabaron atrapados dentro de un armario. El resto de los docentes aprovechó la oportunidad para huir, siguiendo a Wade más adentro del edificio. En su pánico, se toparon con el joven Kelvin. La buena noticia, todavía no estaba infectado, así que lo llevaron con ellos. Shelly siguió persiguiéndolo sin tregua, obligando al grupo a encerrarse en un aula. Pero afuera, Patriot ya había abierto la puerta principal, permitiendo que una avalancha de alumnos infectados invadiera la escuela. Ahora atrapados, Kelvin dijo, todos tienen cooties. Al principio, nadie le creyó, hasta que el profesor de educación sexual, Doug, asintió seriamente y dijo, tiene razón. Doug empezó a examinar las ampollas de Shell, tratando de entender cómo funcionaba el virus, pero no tardó en escaparse de nuevo. Wade sugirió correr hacia el estacionamiento, pero Clint negó con la cabeza, insistiendo en que debían ir a la oficina del director en busca de ayuda. El grupo se dividió en dos opiniones, aumentando la tensión. Entonces Lucy intervino para mediar, dejen de pelear. Esperaremos hasta las 3 p.m., cuando los padres vengan a recoger a sus hijos, y entonces pediremos ayuda desde el techo. Todos aceptaron a regañadientes, pero Lucy se fijó en el arañazo del brazo de Clint. Wade lo encerró de inmediato en una sala para ponerlo en cuarentena. Doug lo siguió para examinarlo y pronto descubrió que Clint también estaba infectado, pero de manera diferente a los niños. Tenía fiebre, aunque no había perdido el control ni mostrado conducta violenta. Cuando los demás le preguntaron a Doug cómo lo sabía, levantó la mano con torpeza y dijo, porque analicé sus fluidos corporales. La sala quedó en silencio por un momento. El tiempo pasó hasta que por fin fueron las 3 p.m., los profesores llevaron a Kelvin y subieron a la azotea, con la esperanza de pedir ayuda a los padres de abajo. Pero la madre allí presente, no. Lucy enfrentó a Wade. Le exigió saber por qué era tan hostil con Clint. Wade finalmente confesó que había planeado proponerle matrimonio a Lucy, pero en el momento en que la vio sonreírle a Clint, perdió por completo el valor. La autopsia de Doug pronto reveló la verdad. El virus hacía que los niños se pudrieran mientras seguían vivos. Sus cuerpos aún funcionaban, pero ya no eran humanos. Lucy frunció el ceño y preguntó, ¿pero Clint y Tamara fueron arañados? ¿Por qué no han cambiado? Doug propuso una teoría impactante, el virus solo infectaba a los niños prepúberes. Justo entonces, las luces se apagaron de repente y todo el edificio quedó sumido en la oscuridad. Resultó que Patriot había cortado la electricidad. Todos se alarmaron y revisaron a Kelvin, que estaba profundamente dormido. Como era diabético, necesitaba azúcar de inmediato. Mientras buscaban caramelos, un horrible sonido de rasguños vino de la pared. La manija de la puerta giró lentamente y todos contuvieron la respiración. En la penumbra, Lucy susurró a Wade, no puedo casarme contigo. La puerta estalló. Todos gritaron, pero solo era el conserje, el señor Hitachi. Antes de que pudieran relajarse, los niños infectados irrumpieron en el gimnasio y persiguieron a Hitachi hasta la sala de calderas. Lucy estaba desesperada por encontrar azúcar para Kelvin, pero Hitachi revisó cada bolsillo y no encontró nada. Entonces la radio lanzó un boletín de emergencia. Toda la ciudad estaba bajo órdenes de evacuación. No vendría ningún rescate. Cuando la esperanza se desvanecía, Clint por fin se puso en pie. No podíamos quedarnos sentados a morir. Ideó un plan audaz, arrastrarse por los conductos de ventilación, agarrar bocadillos de la máquina expendedora para Kelvin y luego llegar a la sala de profesores para tomar las llaves de la camioneta de Wade. Como era el más delgado, se ofreció voluntario para ir él mismo. Antes de irse, le entregó su mochila a Tracy y Tamara le puso una vacuna contra los cooties de buena suerte. Clint se metió en el conducto mientras los profesores mantenían contacto por radio, pero en lugar de animarlo, Wade discutía con él todo el camino. Lucy perdió la paciencia, gritó, cállense los dos, y se metió en el conducto para seguir a Clint. Finalmente llegaron a la sala de profesores. Clint intentó desesperado sacar snacks de la máquina expendedora, pero el dinero se atascaba una y otra vez, volviéndolo loco. Lucy logró agarrar las llaves de la camioneta de Wade e intentó llamar para pedir ayuda, pero todas las líneas telefónicas estaban muertas. Entonces, un niño zombie en bicicleta irrumpió en la sala. Clint se escondió detrás de la expendedora, pero justo en ese momento, la máquina din y empezó a funcionar. El ruido atrajo la atención del zombie. Chilló y se lanzó sobre él, haciendo tal alboroto que Patriot lo oyó. Corrió hacia ellos de inmediato. Clint no volvió a meterse en el conducto hasta que agarró un bocadillo. Luego él y Lucy empezaron a trepar de regreso,
pero Patriot venía justo detrás. Clint lanzó el Snake hacia el escondite del grupo y se arrastró por otra ruta para desviar a los niños. Se encerraron en otra sala, sellando la rejilla detrás de ellos y atrapando temporalmente a los niños zombies en los conductos. Pero eso también envió a la horda, reptando hacia los otros. Clint advirtió rápidamente a todos por la radio. Los profesores atrancaron las puertas para darse cuenta de que ellos también estaban atrapados. Tracy empezó a gritar histéricamente. Mientras tanto, Clint y Lucy estaban a solas. En la penumbra, por fin se sinceraron. Clint admitió que la verdadera razón por la que volvió a Illinois fue solo para ver a Lucy otra vez. También confesó que no era novelista en absoluto, solo un maestro de primer grado en Nueva York. El ambiente se volvió tierno y romántico. Finalmente se besaron y luego se separaron con torpeza. Fue entonces cuando a Clint se le ocurrió una idea, una posible cura para el virus. En otro sitio, los demás profesores hablaron de sus sueños como una terapia final antes de que el mundo acabara. Poco después, Lucy llamó por radio a los otros. Wade respondió. Finalmente se disculpó, admitiendo que estaba celoso de Clint, el escritor de Nueva York, mientras él solo era un profesor de educación física. Clint respondió con sinceridad, admitiendo sus fracasos y deseándoles a Wade y a Lucy lo mejor. Luego reveló su nuevo plan, envenenar a los niños infectados, dándoles caramelos impregnados de medicina. Comenzó la operación. Wade tomó el liderazgo, ensamblando armas improvisadas. Los profesores por fin reunieron el valor para contraatacar, pero Clint no se dio cuenta de que su señal de radio había sido captada por la radio de la camioneta de Eric y también por la de Patriot. Por fin, todos se reagruparon en el pasillo, listos para lanzarse hacia la camioneta de Wade. Al principio, todo fue bien, pero pronto los niños zombies entraron como una ola. Wade agarró un lanzador de béisbol, disparando sin parar mientras cubría la huida. Al llegar a la salida, el conserje Hitachi se quedó atrás, sacrificándose para contener a la horda. Los demás llegaron a la camioneta, pero Wade se quedó para protegerlos. Arrojó las llaves a Clint. Lucy gritó y se negó a irse, pero Clint la metió en la camioneta a la fuerza. Entre lágrimas, vieron cómo Wade era devorado por el enjambre. El motor rugió y escaparon de la pesadilla, pero el peligro aún no había terminado. Patriot se había trepado en secreto al techo. Cuando la gasolina estaba casi agotada, Patriot de pronto metió la mano por la ventana para agarrar a Clint. Clint pisó los frenos y luego aceleró marcha atrás, aplastando a Patriot contra un árbol con un fuerte crujido. La amenaza por fin había terminado. Condujeron hasta el cercano pueblo de Denville, solo para encontrarlo completamente desierto. El tanque estaba vacío. No les quedó más remedio que continuar a pie. En una tienda de electrónica cercana, vieron las noticias sobre la rápida propagación de la pandemia por el país y cómo los investigadores rastrearon su posible origen, la infame fábrica de nuggets de Fort Chicken. Al darse cuenta de que los nuggets podían estar contaminados, Doug se emocionó y dijo, si conseguimos uno de esos nuggets, quizá pueda fabricar una vacuna. Pero antes de que terminara, vieron a una horda de niños zombies corriendo hacia ellos. Presos del pánico, el grupo se precipitó al edificio más cercano, que resultó ser un parque infantil. Dentro aún se veían rastros de una fiesta reciente, y nuggets de pollo infectados estaban esparcidos por el suelo. Doug no lo dudó. Agarró uno de inmediato, pero en cuanto lo hizo, los niños zombies rodearon el parque, atrapándolos y dejándolos sin esperanza. Sintieron que todo había terminado hasta que Wade apareció heroicamente, irrumpiendo junto con el conserje, el señor Hitachi. Wade gritó mientras rociaba sin parar, suban a la furgoneta. Yo los cubro. El grupo salió corriendo del parque, logrando encerrar dentro a los niños enloquecidos. Por fin llegaron a la furgoneta y el conductor resultó ser Rick, todavía de viaje con los hongos y sonriendo. «Wow, ¿estoy soñando ahora mismo?». Clint notó el rociador de Wade y le advirtió, el agua no los detendrá. Pero Wade sonrió, no es agua, es gasolina. Una vez que todos estuvieron a salvo, encendió un fósforo y boom, todo el parque infantil estalló en llamas.